La realidad ha demostrado que la cosa siempre se puede poner peor. Sin embargo, aquí en Cuba, las personas que logren tener un negocio propio vivirán completamente asfixiados. Y que cuando llegue una guagua, la parada esté tan atestada que si no haces como un mono y haces así para apartar a la gente y lograr subirte y quedarte así, aunque sea apretado en la puerta, no te vas a ir. Poder decir lo que te dé la reverenda gana sin que un vecino con la oreja pegada vaya rápidamente a comentar lo que tú estabas diciendo a algún mandatario para tratar de ganar algún beneficio, ya que en Cuba o estás a favor o estás en contra, y si estás en contra no vas a salir ganando. Según la estimación más reciente, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de inmigrantes, una cifra equivalente al 3.6% de la población mundial. Muchas personas prefieren arriesgar sus vidas que permanecer en sus países de origen. Y hoy vamos a estar hablando de cómo se vive esta situación desde mi país, Cuba. Advertencia, este video no es con el objetivo de promover o alentar a la migración, simplemente es un tema más que acontece la realidad cubana. Emigrar de nuestros países de orígenes es una de las decisiones más difíciles que muchas familias tienen que tomar. Cuando hablamos de migración no solamente nos referimos a los países de Latinoamérica. Personas emigran de distintos países del mundo en busca de un mejor futuro, incluso de África. Pero como ustedes bien saben, a través de mi canal de YouTube siempre les he dado a conocer la realidad de Cuba, además de algunos videitos reacciones que hacemos. Es por eso que hoy no va a ser la excepción y esto es un nuevo video de la temática de realidad cubana. Y hoy te voy a dar a conocer top 10 razones por las que los cubanos emigramos de Cuba. Ustedes dirán, ay Henrito, pero eso ya se sabe, que la cosa está mala, que esto, que lo otro. No familia, hoy vamos a profundizar y vamos a analizar si es esta o no una buena decisión o si existe alguna escapatoria quedándonos en este país. Me tenía que haber afeitado, mira eso. Número 1. No vivir más al margen de la ley. ¿Qué significa esto? Pues nada más y nada menos que lo que sería normal o común en muchísimos países del mundo, en Cuba se considera ilegal. Por ejemplo, ¿qué cubano para subsistir no ha tenido que comprar algo en el mercado informal o mercado negro o por la izquierda, como ustedes prefieran llamarlo? Esto es algo totalmente ilegal, tanto como para el que compra el producto como para el que lo vende. Así es, familia. Oye, ni que estuviéramos hablando de droga, aquí se vive con mucho drama. Y es que dependiendo de lo que te proporciona el Estado es prácticamente imposible sobrevivir. Así que las compras por la izquierda o por el mercado informal es algo que va a seguir continuando, aunque se sepa que es ilegal. Otro breve ejemplo es la carne de res. Mientras que en los videos reacciones de estos mercados capitalistas podemos ver la carne de res a cantidades, aquí andar por la calle y traer en tu mochilita un pedacito de carne de res puede costarte muchos años de prisión. Así es, tal y como lo están escuchando. Y hay muchos otros ejemplos que son sinónimos de esta razón que dice no vivir más al margen de la ley. Pero esto se va a ver reflejado también en algunos de los otros top que vamos a estar viendo en este video. Número 2. Los problemas de la vivienda. En Cuba, los cubanos soñamos con tener nuestra propia casa. Y no es que haya nada de malo en vivir con los suegros. ¿O sí? El punto es que tener tu propia casa en Cuba con el sudor de tu trabajo es prácticamente imposible, ya que el salario promedio de Cuba es de 2.500 y hasta 3.000 pesos cubanos, teniendo en cuenta que tienes que vestirte, tienes que alimentarte, sostener a tu familia, comprar cosas por el mercado informal, etcétera. Cuando vamos a poner un ejemplo, que la casa más barata que puedes comprar en Cuba, estamos hablando de una chocita prácticamente, puede costar, hablando en pesos cubanos, 200.000 pesos o más. Entonces es por eso que muchos cubanos prefieren emigrar y pasarse toda una vida pagando una renta antes que tener su propia casa en Cuba. Y fíjense que los cubanos que logran viajar con una visa a otros países extranjeros deben firmar varios papeles donde aseguran que si en el tiempo que deben regresar a Cuba no lo han hecho, el Estado se queda con tus propiedades, incluyendo
tu casita, si es que te la lograste comprar. Progresar laboralmente. Se migra en muchos casos para poder tener la dicha y satisfacción de poder cumplir sueños profesionales, incluso disfrutar del proceso para conseguirlos. Sin embargo, aquí en Cuba, las personas que logren tener un negocio propio vivirán completamente asfixiados. Sobornos, multas, los inspectores ahí cayéndote arriba y miles de trabas. En fin, progresar laboralmente en Cuba prácticamente imposible. Henrito, ¿pero qué pasa si trabajas con el Estado? Ya lo comentamos, prácticamente las personas que trabajan con el Estado viven en una fantasía, donde se hacen los que cobran bien y los que viven bien. Pero las cosas no son así. Otra de las cosas que suceden aquí, ¿ves? Alguien que vende, mira, le quieren decomisar todo, que no es un abuso, caballero, tapando el abuso. Se llaman a la policía. Oye, esto no se hace, esto se paga y se paga caro. No van a hacer nada porque para eso estamos nosotros aquí los vecinos para defenderlo. No le van a hacer nada. La persona que vende tuvo que salir porque imagínate, no lo dejan vivir. Otra de las cosas que sucede, mira, esto es en la calle Mario Pozo, reparto luz, Holguín, Cuba. Mira, está la fuerza. Ese hombre tiene una hija enferma. Es un abuso, caballero, lléveselo para arriba. ¿Qué motivo? Vamos a darle las gracias ya. ¡Un aplauso! Estoy esperando que el perrito termine de ladrar. Oh. Para que ir de un lugar a otro no sea un problema. El mal transporte en Cuba es una de las razones para que muchos cubanos decidan emigrar, ya que puedes pasarte horas en la parada para ir a tu centro de estudio y trabajo y que no pase absolutamente nada. Y que cuando llegue una guagua la parada esté tan atestada que si no haces como un mono y haces así para apartar a la gente y lograr subirte y quedarte así aunque sea apretado en la puerta, no te vas a ir. Vamos, aquí en la calle, cualquier carro ahí, la oficina de policía, y digo, mire que vamos a ir, no vamos a parar. Ahí mismo le para el carro, ahí mismo se lo pago. No le vamos a multa con nadie, vamos a multar con nadie. Apriétese. Si no van a parar, tira, y para un malo. Dios mío. Pensar y opinar libremente. Poder decir lo que te dé la reverenda gana, sin que un vecino con la oreja pegada vaya rápidamente a comentar lo que tú estabas diciendo a algún mandatario para tratar de ganar algún beneficio. Eso es otra de las razones por las que muchos cubanos emigran de Cuba. Porque pensar diferente o simplemente compartir tu opinión puede ser un delito. Ya que en Cuba o estás a favor o estás en contra. Y si estás en contra, no vas a salir ganando. Hacen así, ustedes saben que hay cosas que no puedo decir, pero te hacen así y ya. Henrito se desapareció. Pensar y opinar libremente, imposible en Cuba. 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 Labrar un mejor futuro para nuestros hijos. Ya bastante trabajo pasamos los cubanos a pie trabajando de sol a sol, sin ver ningún fruto de nuestro trabajo. Para colmo tener que ver el sufrimiento de nuestros hijos o de nuestras personas mayores y ver cómo de ninguna manera les podemos dar ni siquiera un poquito de todo lo que ellos merecen. Querer evitar que nuestros hijos crezcan con una ideología completamente obligatoria, donde precisamente como ya hablamos, si en algún momento piensas diferente, ya estarás marcado desde tempranas edades. Querer asegurar un mejor futuro para nuestros hijos o para nuestros mayores, indiscutiblemente es una de las causas para emigrar de Cuba. Poder hacerle la vida más llevadera al que se queda.
Todo el que migra sabe que en otros países va a tener acceso a ropa, zapatos, medicina, productos, cientos de cosas que aquí son totalmente imposibles. Que por supuesto, estar lejos de tus seres queridos debe ser la sensación más triste y horripilante que se puede sentir. Pero el único motor impulsor a estar lejos de las personas que amas es saber que vas a poder darle un futuro que en su país, Cuba, no van a tener. Por eso, hacerle la vida más llevadera al que se queda, para mí es una de las causas más, pero más razonables para emigrar de Cuba. La alimentación, o poder simplemente comer mejor. Para muchos quizás este top puede parecer insignificante, pero tener la dicha de poderte comer una buena cena con el sudor y sacrificio de tu trabajo es una causa legítima para querer vivir en una sociedad democrática, donde comerse un trozo de carne de res o una cola de langosta no sea el lujo imposible que en Cuba casi ningún cubano de a pie se puede dar, solamente los turistas. Número 9. Viajar como cualquier ciudadano de un país libre. Vivir en Cuba teniendo poco dinero para casi nada es una de las causas para que muchos cubanos se sientan asfixiados y con ganas de emigrar, pudiendo vivir en estos países que vemos aquí en Cuba por la televisión, donde las familias reúnen un dinero y dicen: mira, nos vamos de vacaciones para, no sé, para las Bahamas, o vamos a conocer Europa, o vamos a pasarnos una semana en Río de Janeiro, en Brasil. No, familia. Y es que en Cuba tener esa oportunidad de conocer otros países, otras culturas, así como turistas, es prácticamente imposible. Es que me atrevo a decir que más del 80% de los cubanos que salen de Cuba no regresan. ¿Por qué ustedes creen que los cubanos que van a viajar como turistas obligatoriamente tienen que pagar el pasaje de ida y de vuelta? Porque no importa para qué país de libre visado el cubano vaya, los aviones viran vacíos. Número 10 y la más corta, precisa e interesante. Número 10, porque la realidad ha demostrado que la cosa siempre se puede poner peor. Y es que en Cuba vivimos bajo promesas y promesas de que las cosas van a mejorar, de que los apagones van a cesar, de que los precios van a bajar. Y no, familia, todos son palabras que se las lleva el viento. Y aquí seguimos los cubanos esperando y esperando un cambio que sea sinónimo de poder vivir una vida más digna o más llevadera, y esos cambios no van a llegar. Al contrario, la cosa siempre se va a poner peor. Y la situación económica va empeorando de a poco y el cubano va tragando y tragando, hasta que llega el punto cuando comparas hace 3 años y ahora, te das cuenta que hace 3 años teníamos beneficios como por ejemplo la simple leche para los niños y para los mayores, que ya la quitaron hasta los niños de 7 años. Y es que el cubano es muy, pero muy conformista. Por ejemplo, hay zonas y repartos, al menos de aquí de mi provincia, donde llevan meses sin agua. ¿Ustedes creen que mandan una pipa o un camión con agua para abastecer al barrio? No, familia. Y ahí siguen las personas a las 2, 3 de la mañana con cubitos, que yo los he visto, personas mayores cargando agua de pozo, aguantando y tragando. Y muchas de esas personas siguen defendiendo con espada y con escudo toda la situación de este país. Y por personas como esas a veces es bastante difícil un cambio. Así que, porque la cosa siempre, y denlo por seguro que siempre se va a poner peor, es al menos mi top favorito para decir que hay que emigrar de Cuba. Bueno, familia, esto fue un videito un poquito distinto, quizás aquí en el mismo set, pero yo me muevo para aquí, yo me muevo para allá, para que ustedes no se aburran, para que la imagen no sea la misma. Pero hicimos algo un poquito diferente, donde pudimos estudiar y profundizar las razones reales por las que muchos cubanos emigran de Cuba. Que recuerden que la migración existe en distintos países del mundo, pero como un joven cubano que vive en Cuba y que les muestro mi realidad, pues este top no podía faltar. Les quiero pedir un poquito de disculpas por la ausencia, así que no estoy siendo muy constante en YouTube. Si me ven, todavía tengo los ojos un poquito como decaídos porque he estado un poquito enfermo. Yo no sé si es catarro, yo no sé si es dengue, yo no sé la verdad. Pero bueno, ya me... Pero bueno, ya me empiezo a sentir un poquito mejor. Bueno, mi familia hermosa del canal, nada, si llegaste hasta aquí no olvides dejarme tu like. Por favor, no olvides comentar, si fueras cubano, cuál fuera de estas 10 razones por las que decidirías pirarte para siempre. Mi familia hermosa del canal, si llegaste hasta aquí no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que seas parte de esta big family from YouTube. Y recuerden mi frase: el ayer no es algo que se recupere, pero el mañana es nuestro para perder o ganar. Nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal, Henrito para todos.